Cuando nos despedimos de nuestros seres queridos por alguna razón ya no los vamos a ver por algunos días o por algún tiempo, regularmente procuramos despedirnos con algunas palabras muy especiales que sean memorables, ¿verdad? Para que las atesoren en su corazón. Muchas veces nos despedimos y aunque ahí durante nuestra plática antes de despedirnos lo dijimos, pero al final cuando estamos ahí diciéndoles adiós, les decimos cuídate mucho, te quiero mucho, ¿verdad? Por favor, ten cuidado. Incluso añadimos Dios te bendiga, porque realmente deseamos que esas palabras, aunque ya se las habíamos dicho, queden grabadas en su corazón, queden ahí atesoradas en su mente. Y hacemos esto porque realmente queremos que se cuiden, ¿verdad? Queremos que sepan que les amamos mucho. Queremos también que entiendan y sepan y recuerden que vamos a estar orando por ellos continuamente. En esta sección, en Hebreos 13, versos del 7 al 17, tenemos las últimas palabras que nuestro autor de Hebreos le ofrece a su audiencia original. Y las expresa de una forma memorable, porque quiere que realmente sus palabras queden arraigadas en el corazón de sus lectores. Al final, en pocas palabras, es como si les dijera, salte del judaísmo y sigue a Jesucristo. Abandona la idea de abandonar a Cristo. Salte definitivamente del mundo religioso que te rodea y sigue perseverantemente a Cristo que te moldea. Son sus últimas palabras. ¿Por qué les dice eso? Bueno, pensando teológicamente, porque Cristo y solo Cristo y no el judaísmo ni ninguna otra religión puede santificarlos posicionalmente, puede santificarlos progresivamente y puede santificarlos definitivamente. En palabras del apóstol Pablo ahí en Filipenses 1:6, porque solo Dios que comenzó en nosotros la buena obra, es solamente Dios quien está perfeccionando la buena obra en nosotros y también solamente Dios es el que la completará definitivamente en el futuro. Nadie más puede hacer eso. Solo Dios el Padre puede hacer eso por medio de Cristo, a través de la palabra de Cristo, que el Espíritu de Cristo exhaló, inspiró. Y en esta mañana, desde Hebreos 13, versos del 7 al 17, Dios te dice a ti en esta mañana, sal del mundo y sigue a Jesucristo. Sal del mundo y sigue a Jesucristo, al considerar 4 pasos en los que debes de andar. Y este es el bosquejo o mapa para el sermón de esta mañana. Sal del mundo y sigue a Jesucristo. Número 1, al imitar la fe de otros. Imitar la fe de otros. Número 2, sal del mundo y sigue a Jesucristo al ignorar la falsa doctrina. Al ignorar la falsa doctrina. Tercer paso, al ir en pos de Cristo. Ir en pos de Cristo. Y cuarto paso y último, al involucrarte en la vida de la iglesia. Involucrarte en la vida de la iglesia. Y como ya leímos el texto ahí en la lectura bíblica, lo que vamos a hacer ahora es orar y pedirle al Señor su ayuda mientras estudiamos su palabra. Por favor, inclinen su rostro. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu paciencia con nosotros, por la manera en que nos hablas, nos instruyes, nos exhortas y nos alientas a través de tu palabra. Hoy oramos, Señor, por favor, pidiéndote que nos concedas iluminación de tu Espíritu. Queremos exaltar a tu Hijo mientras le adoramos al escuchar tu palabra, Señor, y pensar en aplicaciones prácticas para nuestra vida. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, sal del mundo y sigue a Cristo al estar imitando la fe de otros. Muy importante, vean sus Biblias ahí el verso 7. ¿Cómo comienza? Acordaos de vuestros pastores, porque os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El autor de Hebreos continúa con los mandatos, no sé si lo recuerdan, pero la semana pasada estuvimos observando una lluvia de imperativos, de mandatos, de órdenes que tienen una base o fundamento, lo dijimos así. En el capítulo 12, verso 28, nos dice que nosotros, a la luz de que somos inconmovibles, hechos inconmovibles por Dios, y que al final Él va a quemar todo, pero nosotros los inconmovibles quedaremos debido a eso y a que también recibiremos un reino inconmovible en el futuro, es decir, cielos nuevos y tierra nueva. A la luz de eso, entonces, capítulo 13, verso 1,
permanezca el amor fraternal. Luego en el 2, no se olviden de la hospitalidad. Después en el 3, acuérdate de los presos, acuérdate también de los maltratados. Verso 4, que tu matrimonio sea honroso, que tu lecho sea sin mancilla. Y verso 5, que tus costumbres sean sin avaricia, contento con lo que tienes. Y luego ahora acá, el verso 7, vemos que continúan los mandatos y son 2 órdenes realmente, véanlas ahí. La primera, acuérdate de tus pastores o líderes, es la idea. Y la segunda, imita su fe. Acuérdate de tus líderes, acuérdate de tus pastores y imita su fe. Claro, nos dice el autor de Hebreos, mientras consideras, mientras examinas el fin o el resultado de sus vidas, de su conducta. En otras palabras, le está diciendo el autor de Hebreos, trae a tu memoria a los líderes pasados y recuerda cómo ellos no solamente te hablaron la palabra de Dios, que gracias a Dios que fue así, sino también observa cómo terminó su vida. Date cuenta de cómo caminaron en toda su vida y entonces imita su fe. Escuchen esto. Según la Biblia, imitar la fe fiel de otros es trascendental para tu vida espiritual. Es trascendental. Y esto es notable porque esta sección que abarca los versos del 7 al 17 abre y cierra con exhortaciones relacionadas con líderes, con pastores. Véanlo ahí en el 7. Comienza diciendo, acordaos de vuestros pastores, líderes, e imiten su fe. Y luego en la parte final, en el 17, obedeced. Y la idea es, sean persuadidos por sus pastores y sujetaos a ellos. Este se conoce en el griego, en el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento, se conoce como un inclusio. Cuando un autor abre y cierra una sección para delimitar un párrafo. Pero no solamente lo hace para eso los autores del Nuevo Testamento, sino también para subrayarnos algunas cosas, para que se nos queden grabadas en nuestro corazón. Y en este caso, el autor nos quiere subrayar la necesidad que tenemos de imitar a otros, mientras esos otros imitan a Cristo. Una enseñanza que no solamente la vemos aquí con el autor de Hebreos, sino que se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vayan ahí a 1 Corintios, capítulo 11, verso 1. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 1. Ahí Pablo nos da una orden. Véanla ahí en su Biblia. Primera de Corintios 11, capítulo 11, verso 1. Vean ahí. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahí está, una vez más, la necesidad que tenemos de imitar a otros, mientras otros imitan a Cristo. Luego más adelante, en otra carta en Filipenses, vayan ahora para allá, Filipenses capítulo 3, verso 17, vean una vez más cómo el apóstol repite lo mismo, Filipenses 3, 17. Vean ahí, hermanos, y aquí está la orden una vez más, sed imitadores de mí. Mismo mandato, misma orden, pero luego añade algo muy especial, vean. Y mirad a los que así se conducen. La idea es para que los imiten, ¿verdad? Imítenme a mí, dice Pablo, pero también observa a otros. Observa a otros y nota cómo es que conducen su vida y entonces imítalos también. Y más adelante, ahí mismo, en Filipenses 4, verso 9, pasaje muy famoso, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Con esto vemos, hermanos, la necesidad que tenemos de rodearnos de cristianos fieles, que con sus vidas fieles a Cristo nos motiven o nos alienten a seguir a Cristo. Con esto se derrumba esa idea que hay entre muchos de nosotros, ¿verdad? De que no, yo no necesito a nadie a mi alrededor, yo no necesito a otros cristianos que estén conmigo, ¿verdad? Yo solamente sigo a Cristo y nada más. Con esto vemos que Dios nos ordena a través del apóstol Pablo que necesitamos rodearnos de cristianos que sigan a Cristo. Sí, claro, porque todos seguimos a Cristo, ¿verdad? Entonces, no solamente nosotros somos llamados a seguir a Cristo mientras leemos la palabra de Cristo de manera individual, sino necesitamos rodearnos de otros cristianos fieles que estén también imitando a Cristo para entonces ser influenciados por su vida, por su carácter,
No lo demos por sentado, hermanos, no lo minimicemos esto. Es una gran verdad, es una gran realidad. Necesitas a un hombre a tu lado si eres un hombre, a una mujer a tu lado si eres una mujer, un joven, un adolescente. Necesitas gente a tu alrededor que imiten a Cristo para que entonces te motiven, te alienten a imitar a Cristo. Pero regresemos ahí a Hebreos, porque esta exhortación del verso 7 de la necesidad que tenemos de imitar a otros es algo que ya se nos había enseñado, por ejemplo, pensando un poco en el capítulo 11, cuando el autor de Hebreos nos enlista a una serie de personajes. Los estuvimos estudiando hace varias semanas. Ahí el autor de Hebreos nos enlista a estos personajes para que sirvan de modelo de nuestras vidas, para que los imitemos, los observemos, los consideremos. Y entonces, mientras ellos estuvieron siendo personas obedientes a Dios, mientras estuvieron perseverando en la fe, que nos sirvan para que nosotros también tengamos esa, digamos que tendencia en nuestra vida, agradar a Dios. Son personas que debemos imitar, aunque vimos ahí también mientras estuvimos estudiando el capítulo 11 que muchos de ellos fallaron, ¿verdad? Y fallaron muy feo. Un personaje que nos llama mucho la atención que está ahí es Sansón. ¿Cómo puede estar ahí este personaje? Sí, porque la idea es que sí, son personas que son dignas de imitar, pero que fallaron, ¿verdad? Pecaron como nosotros. No somos llamados a imitar su pecado, pero sí la manera y la forma en que ellos estuvieron perseverando en la fe, agradando a Dios. Ahora es notable, pero el autor de Hebreos no concluye esta, digamos, denominada lista de los héroes de la fe en el capítulo 11 con el último personaje que ahí se menciona, sino culmina en el capítulo 12, verso 2. Vean ahí sus Biblias, porque termina con un personaje, un hombre a quien debemos imitar, en quien debemos poner nuestros ojos fijamente. Capítulo 12, verso 2. Vean cómo lo señala al final. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, mientras imitamos a otros, debemos de pensar y considerar que nuestro mayor y más grande ejemplo es Jesucristo. Ahora, vean cómo menciona el verso 8, el autor de Hebreos nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y acá no solamente aprendemos acerca de la inmutabilidad de Jesucristo, es decir, acerca de esa gran realidad de que Jesucristo no cambia. No solamente aprendemos esto o este verso está desconectado de todo lo anterior, no, está muy conectado, porque el verso anterior nos animaba el autor de Hebreos a fijar nuestros ojos en personas, ¿verdad? Que ellos, mientras ellos estuvieron imitando a Cristo, ¿verdad? Imitemos su fe, que estemos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué se nos dice esto? Bueno, porque nuestro Señor es fiel, Él nunca cambia, y mientras ellos fueran personas que a lo mejor a veces cambiaron, pero la tendencia de su vida fue siempre ser personas que agradaron a Dios, que siguieron a Jesucristo. Y entonces, en un sentido, mientras nosotros estamos siguiendo la fe de otros cristianos fieles que imitaron a Cristo, nosotros también de manera indirecta, digamos que estamos siguiendo a Cristo. Somos llamados a hacerlo de manera personal o individual una vez más, mientras estamos yendo a la palabra del Señor y estamos viendo el carácter de Jesucristo inmutable, que no cambia, que es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Lo estamos observando y contemplando, nuestros ojos están anclados ahí en Él, pero el autor de Hebreos nos dice, observa a otros y también imita la fe de ellos, porque ellos también estuvieron procurando seguir a Cristo. Entonces, una vez más, no minimicemos la necesidad de rodearnos de cristianos fieles, de personas que buscan agradar al Señor, que buscan honrarle, glorificarle en cada decisión de su vida, porque ese es el diseño de Dios para su iglesia, que sigamos a Cristo todos, de manera individual, principalmente al estar una vez más yendo a su palabra, pero también rodeándonos de personas que nos modelen cómo es seguir a Cristo, que adornen la doctrina y que entonces nosotros sigamos a este Jesucristo que, vean ahí el verso 8, es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Porque todos queremos imitar a Cristo, ¿no es cierto? Todos queremos estar ahí siguiéndole, sirviéndole. Y debemos fijar nuestros ojos en Jesucristo. Porque recuerden, Él es misericordioso.
Él es magnífico, Él es precioso. Y además, porque su carácter es inmutable, no cambia. Podemos saber que disfrutamos en Él a un eterno y compasivo sumo sacerdote que nos entiende y atiende. Porque Hebreos 4:15, ahí nos dice que este gran sumo sacerdote que tiene dos naturalezas, ¿verdad? Él es el Dios hombre, fue tentado en todo Jesucristo como hombre, pero jamás pecó. Y solo por medio de Él podemos acercarnos al trono de Dios para encontrar gracia, el oportuno socorro para nuestra vida diaria. Y además porque Él, como Dios eterno, Hebreos 7:25, como ser inmutable, no solamente nos salva eternamente con su sacrificio, ¿verdad?, en la cruz, como un evento pasado, completado en el pasado con efectos presentes. No solamente nos salvó para siempre, sino hoy mismo sigue obrando a favor de nosotros. Porque hizo algo muy especial en el pasado, ¿verdad? Algo notable, algo que cambió nuestras vidas, si es que hemos creído en Él, nos salvó. Pero hoy sigue haciendo algo muy especial. Gracias a Cristo, a su intercesión continua, Hebreos 7:25, Él está ahí logrando en nosotros que permanezcamos, porque Él intercede permanentemente por nosotros ante Dios. Él es nuestro intercesor continuo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Él es nuestro fiel intercesor. Y si podemos perseverar y estamos perseverando, es gracias a Él. Gracias a Él, a que Él nunca cambia, a lo que hizo en el pasado, pero a lo que sigue haciendo hoy por nosotros delante de nuestro Dios Trino. Entonces, sal del mundo y sigue a Cristo. Sal del mundo y sigue a Cristo, imitando la fe de otros que siguen a Cristo. Pero también sal del mundo y sigue a Cristo, ignorando la falsa doctrina. Segundo punto, vean ahí la siguiente orden, verso 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas o extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Dios le advierte a estos hermanos, y también lo hace a nosotros, ¿verdad?, que existe un peligro real de ser desviados de la verdad. Es un peligro real, hermanos. No podemos ni debemos bajar la guardia. Necesitamos estar muy alertas, muy vigilantes de nuestras almas, porque, hermanos, a nuestro alrededor abundan falsas doctrinas y enseñanzas torcidas. Yo creo que cada uno de nosotros hemos sido testigos, ¿verdad? Hemos escuchado tantas falsas ideas, falsas doctrinas, incluso una vez más, doctrinas torcidas, ¿verdad?, que pueden, nos dice el autor de Hebreos, arrastrarnos a la perdición. Necesitamos prestar mucha atención y estar listos una vez más para identificar el error, el engaño, la mentira. La Biblia nos enseña que los falsos maestros no andarán allá afuera. Esa no es la enseñanza bíblica. Dios nos dice por medio de diversos autores que los falsos maestros estarán entre nosotros. Sí, estarán dentro de la iglesia. De ahí de en medio se levantarán falsos maestros. Pablo lo dijo ahí en Hechos 20:29, cuando señala que después de su partida, de ahí de la iglesia en Éfeso, entrarían en medio de la iglesia lobos rapaces que no tendrían en su mente jugar, ¿verdad?, estando ahí. No, ellos dicen, no perdonarán al rebaño. Se levantarán en la iglesia, hermanos, dentro de la iglesia, se levantarán hombres que hablen, dice Pablo, cosas perversas para arrastrar hacia ellos, dice Pablo. Estos falsos se van a levantar para arrastrar hacia ellos a las personas. Y esta iglesia no está exenta de eso. Tenemos que prestar mucha atención, porque en algún momento, en algún punto aquí habrá falsos maestros. Y tienes que estar listo, tienes que estar lista para identificar el error, identificar la verdad, porque estos hombres son muy hábiles, son muy hábiles. Y aquí les van algunas características de un falso maestro. Un falso maestro es aquel que manipula tus emociones y te hace sentir bien. Un falso maestro es aquel que te habla al oído y te dice lo que tú quieres escuchar, lo que tu carne quiere escuchar. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. Ese es un falso maestro. Además, un falso maestro, según Primera de Juan 2,
versos del 26 al 27, es aquel que te hace sentir que lo necesitas. Ese es un falso maestro, que te habla al oído y que, una vez más, te dice lo que quieres escuchar. Te habla al oído, te hace sentir que lo necesitas. Porque como Pablo nos dijo, quiere arrastrarte hacia Él y no hacia el Señor. Quiere que dependas de Él y no de Cristo. Así que cuidado, hermanos, cuidado. Ahora, pensando un poco en el contexto de la carta, eran los romanos y los judíos quienes pensaban que eran los cristianos y no ellos los que creían y enseñaban falsas doctrinas. Por ejemplo, en el caso de los romanos, ellos decían que los cristianos eran los ateos. ¿Pueden creerlo? Eso pensaban, porque los cristianos no creían en muchos dioses como los romanos. Y además, porque los cristianos, como siempre, promovemos a Jesucristo y lo reconocemos como el Mesías de Dios, como el Rey, y no como el César, ¿verdad? Como lo hacían los romanos. Por eso, estos romanos decían, estos cristianos son los ateos, son los de la falsa doctrina. Y en el caso de los judíos, ellos afirmaban que el cristianismo era una secta, porque creían los cristianos que Jesús era el Mesías de Dios, el Cordero de Dios. Y además porque decían estos judíos, ya no practican con nosotros las fiestas solemnes, los días de reposo, los sacrificios de animales. Ellos son los ateos, ellos son los de la secta. Pero el autor de Hebreos se dirige a estos hermanos y es como si les dijera, mira, no son ustedes, son los judaizantes, los ateos. Son los romanos, los de la secta, no son ustedes. Ustedes son personas que siguen a Jesucristo. Ustedes son personas que siguen a la verdad. Todos ellos son los que están en el error, porque ellos son los que piensan que guardando días de reposo, haciendo sacrificios de animales, llevando a cabo fiestas solemnes, comiendo incluso ciertos alimentos, pueden ser salvos. Pero eso es un error, que si no lo abandonan, irán al infierno. Dios jamás estableció todas estas ordenanzas de culto asociadas con el templo, comidas, sacrificios de animales, etcétera. Jamás Dios estableció todo eso para que una persona fuera salvo. No fue así, sino más bien para apuntarlos al Señor. Todo lo que estas ordenanzas de culto se llevaban a cabo en el templo, apuntaban, anticipaban al Mesías de Dios. En Colosenses 2:16, vayan ahí por un momento, Colosenses 2:16, Dios ataca por medio de Pablo esta falsa doctrina judaizante. Colosenses capítulo 2, verso 16. Colosenses 2, verso 16. Vean cómo Dios ataca a esta falsa doctrina judaizante por medio de Pablo. Colosenses 2:16, véanlo ahí. Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Vean el 17, esto es muy importante. Todo lo cual es sombra, o sea, todo esto que nos acaba de mencionar en el 16, comidas, bebidas, días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo, todo eso, dice Pablo, es una sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo, es decir, la sustancia es Cristo. Todo eso apuntaba a Cristo. Si ahora mismo hay personas que, es como si les dijera el apóstol Pablo, te están animando a, una vez más, practicar ciertas ordenanzas de culto asociadas con el templo, comidas, bebidas, sacrificios, días de reposo, si te están animando a eso para ser salvo, eso es una herejía, no lo hagas, es una sombra. Ahora la realidad es Cristo. Ahora tienes que seguir a Cristo, honrar a Cristo, rendir tu vida a Cristo. Incluso el mismo autor de Hebreos les dijo algo muy similar. Vayan ahora ahí a Hebreos, pero capítulo 9, verso 9. Hebreos capítulo 9, verso 9. En su momento lo estudiamos. Hebreos 9, verso 9. Vean ahí cómo comienza, lo cual es símbolo. Pensando en el 1, todas estas ordenanzas de culto. En el 9:1, un santuario terrenal, todo lo asociado con el templo. Verso 9, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas,
de diversas abluciones o lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, no el tiempo de Lutero, ¿verdad? Cuando dice reformar las cosas, está apuntando al tiempo de Jesús, cuando Él viniera. Hasta ese momento, verso 11, pero estando ya presente Cristo, ya estando la realidad, ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Todo esto, una vez más, ordenanzas de culto, sacrificios de animales, jamás quitaron los pecados del pueblo. Lo vemos ahí en el 10:11, Hebreos 10:11. Los sacrificios de animales jamás quitaron un solo pecado a ninguna persona. Pero Cristo, verso 12, fue el que se ofreció una sola vez y para siempre y con un solo sacrificio. Con una sola vez que fue a la cruz, con su sangre quitó para siempre los pecados de pecadores. Por eso es necio pensar que un sacrificio animal, un guardar un día de reposo, un comer ciertas cosas te puede salvar. No, solamente la cruz de Cristo. Solamente Jesucristo es el que salva. Solamente Jesucristo es el que te santifica hoy. Solamente el Jesucristo el que te va a glorificar en el futuro. Solamente Él es el que salva a pecadores de la ira de Dios. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado de cualquier doctrina antibíblica que se levante no solamente afuera, sino aquí dentro de nosotros. Prestemos mucha atención en todo lo que estamos escuchando, en todo lo que decimos incluso. Seamos muy cuidadosos. Observemos y cuidemos nuestras vidas a la iglesia de Jesucristo. Y no dejes que tu barco ni el barco de tus hermanos sea arrastrado por falsos maestros, por falsa doctrina, sino más bien afirma tu corazón en la fe y en la gracia divina. Porque solo por gracia, lo sabemos, solo por gracia y solo por medio de la fe y solo en Jesucristo, solo por Él, sin añadir ninguna obra, ningún mérito humano, solamente por los méritos de Cristo, tu fe en Cristo, la gracia de Cristo, eres salvo. Así que sal del mundo, sal de cualquier religión inventada por el mundo. Sal de esa idea que necesitas añadir una obra para ser salvo o para que puedas permanecer siendo salvo. No somos salvos de esa manera. Solamente somos salvos por medio de los méritos, la obra de Jesucristo. Así que sigue a Cristo únicamente. Sigue su vida. Pon tu fe en Él exclusivamente. Pero regresemos ahí a Hebreos 13 y vean cómo continúa nuestro autor en el verso 10. Hebreos 13, verso 10. Noten cómo continúa. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. ¿Qué significa eso, verdad? Ya entramos ahí en unos versos medio complicados o muy complicados. Vean una vez más el 13. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Y este versículo ha sido muy debatido por algunos, porque algunos han pensado de forma diferente respecto al significado de este verso. Por ejemplo, algunos dicen que cuando señala ahí el autor altar, apunta al santuario celestial. Eso es lo que dicen algunos. Otros afirman que este altar apunta o implica la cena del Señor. Pero nosotros necesitamos ver qué es lo que significa, no solamente de acuerdo a lo que implica o significa un vocablo, sino en función al contexto, ¿verdad? Lo hemos dicho muchas veces. El contexto es el rey para nuestra interpretación. Entonces, contextualmente, pareciera ser que la mejor explicación es que cuando dice altar, apunta a la cruz de Cristo. Precisamente el lugar o el altar donde Cristo dio su vida para salvar a pecadores. Ahora recuerden que en el antiguo pacto, cuando se ofrecían sacrificios a Dios, las personas ofrecían el sacrificio y después comían las ofrendas que traían al Señor. Esto lo vemos claramente ahí en Levítico 6 y 7. Y el punto es este. El autor nos está diciendo, si no crees en la cruz de Cristo para ser salvo, si no crees en la suficiencia de la cruz de Cristo para la salvación de tu alma, entonces no tienes derecho de, entre comillas, comer o participar de los beneficios asociados con la cruz de Cristo.
Así de trascendental es la obra de Jesucristo. Porque no has comido al pan de vida que es Jesús. Juan 6:35. Y si no has comido, entonces no tienes derecho a todos los beneficios que resultan de la crucifixión de Jesucristo. Y a ellos, a estos lectores originales, les dice, mira, si tú piensas que es bueno o no tiene nada de malo seguir comiendo sacrificios de animales, seguir participando de esas ordenanzas de culto, si tú piensas que es necesario añadir eso a la cruz de Cristo para salvación, no tienes derecho a todos los beneficios asociados con la cruz de Cristo. ¿Y cuáles son esos beneficios? Bueno, la salvación de nuestras almas. No tienes derecho a la salvación de tu alma. No tienes derecho a la limpieza de tu conciencia. No tienes derecho a la salvación, porque sigues añadiendo obras a algo que jamás fue establecido para que pensaras de esa manera. Todo eso apuntaba una vez más a este hombre que desde el Génesis 3:15 se anticipó a este Mesías de Dios. Entonces, si no has comido una vez más al pan de vida que descendió del cielo, si no lo has comido en el sentido de que no lo has reconocido como tu único y suficiente Salvador y su cruz como la obra suficiente para salvar tus pecados, entonces no tienes derecho a todos los beneficios asociados a su cruz. Y pensando en nuestro contexto, no puedes disfrutar de una relación de amor para con Dios. No puedes disfrutar de paz para con Dios. No puedes disfrutar del perdón de pecados de Dios y de la salvación. Si piensas, escucha esto, si piensas que una religión te salva, no tienes derecho. No tienes derecho a encontrar tu eternidad con Jesucristo. Si crees que una religión, una vez más, llámese como se llame, aunque sea la religión más tradicional y con mayores adeptos en México, para salvación, porque ninguna religión te salva, ninguna obra, mérito tuyo te salva, solamente Cristo te salva. Por eso sal del mundo y sigue a Cristo. Abandona la idea de que con algún mérito tuyo, incluso, porque quizá muchos estemos ahí, ¿verdad? Con algún mérito tuyo, incluso con eso, tú digamos que ganas puntos para entonces ganar el cielo. Abandona esa idea porque estás minimizando la obra de Cristo. Porque a lo mejor incluso no has pensado en esto, pero no estás creyendo en la suficiencia de la cruz de Cristo. Solamente por la cruz de Cristo, por los méritos de Cristo, somos salvos. Así que sal del mundo y sigue a Cristo al imitar la fe de otros, pero también al ignorar la falsa doctrina. Y tercero, al ir en pos de Cristo. Vean ahí los versos 11 y 12. Hebreos 13, versos 11 y 12. Porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, los cuerpos de aquellos animales son quemados fuera del campamento. Vean el 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Otros pasajes, versos medios complicados. ¿Qué significa esto? Bueno, necesitamos prestar atención a los detalles, porque el autor en estos dos versos hace un gran contraste entre los sacrificios de animales y el sacrificio de Jesucristo. Por ejemplo, en el verso 11, en relación al sacrificio de animales, se nos dice que sus cuerpos quemados son hechos quemados fuera del campamento. Estos cuerpos que son muertos primero, después son quemados fuera del campamento. Y respecto al sacrificio de Jesús, el verso 12 se nos dice que una vez que fue matado, fue, digamos que expuesto de esta manera fuera de la puerta de Jerusalén. Es lo que vemos ahí en el verso 12. Pero pensando primero en los sacrificios de animales, la Biblia lo que hace en el verso 11 es recordarnos el día de la expiación, ¿verdad? Quizá les está hablando en chino, ¿verdad? Quizá nunca han ido ahí al Levítico para leerlo, para estudiarlo. Pero según Levítico 16, los sacerdotes ofrecían sacrificios de animales a Dios por sus pecados y por los pecados del pueblo, ¿verdad? Y a manera de resumen, y para sembrarles ahí un deseo por ir ahí al Levítico, los sacerdotes lo que hacían era primero matar los animales ahí en el patio
y luego entraban al lugar santísimo con la sangre de estos animales, y lo que hacían con la sangre de estos animales es salpicarla. Ya lo vimos en algún momento, salpicar esta sangre de los animales sobre el propiciatorio para aplacar la ira de Dios, esa que habían provocado, ¿verdad?, a causa de sus pecados. Pero luego, después de eso, debido a que los animales ya no estaban limpios, sino muy impuros, por esa razón los cuerpos matados, ¿verdad?, de estos animales eran sacados y quemados fuera del campamento a causa de su impureza. Porque recuerden, los sacerdotes habían puesto sus manos sobre ellos, ¿verdad?, para, digamos que en un sentido, pasar sus pecados y los del pueblo sobre los animales y entonces ser matados, y luego su sangre salpicada en el propiciatorio, y luego los cuerpos de estos animales impuros sacados fuera del campamento y quemados. Y el autor hace un gran contraste en el verso 12 para mostrarnos a Jesucristo como el sacrificio perfecto de Dios. Porque aunque existen ciertas similitudes entre los sacrificios de animales, porque eran una sombra, ¿verdad?, y el sacrificio de Jesús, la realidad, porque también Jesús padeció, ¿verdad?, lo leímos, y también Jesús padeció, murió fuera de la puerta. Aunque existen ciertas similitudes, también hay una diferencia monumental. Digamos, un grandísimo contraste entre la sangre de estos animales y la sangre de Jesús. Porque solo la sangre de Jesús puede santificar a las personas para salvarlos. Ni un solo litro de sangre, ni miles de litros de sangre de animales pudieron santificar un solo pecado. Pudieron limpiar un solo pecado de una sola persona del pueblo. Solo la poderosa y preciosa sangre de Cristo pudo hacerlo. Por eso vean la exhortación ahora en el verso 13. Es un llamado de vida o muerte. Recuerden, hermanos, son las últimas palabras del autor de Hebreos a su audiencia. Vean sus Biblias, verso 13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Estas palabras debieron atrapar los corazones de los cristianos que querían escapar de Jesús a causa de la persecución. Realmente nuestro autor deja para la parte final su exhortación más fuerte, sus palabras más solemnes. Y quizá alguno pudiera pensar, oye, pastor, pero ¿qué tal con los mensajes de advertencia? Cuando los vimos, pues fueron durísimos, ¿verdad? Y sí, por ejemplo, ¿cómo olvidar ahí en el capítulo 2, cuando el autor nos dijo que prestemos mayor atención al evangelio, no sea que nos deslicemos, ¿verdad? O en el capítulo 3, cuando nos advirtió que nos vigilemos entre nosotros para no apartarnos del Dios vivo. ¿O qué tal ahí en el capítulo 6, cuando nos alertó y nos dijo que si apostatamos de la fe, es imposible ser renovados para el arrepentimiento? O el capítulo 10, cuando de manera muy gráfica nos advirtió, si hoy pisoteamos al Hijo de Dios, al despreciar y tener por inmunda la sangre del Hijo de Dios, de Jesucristo, entonces al final lo que va a suceder es que enfrentaremos la venganza del Padre. O incluso en el capítulo 12, cuando nos exhortó a no desechar a Cristo, porque si lo hacemos, no escaparemos de su ira. Todas esas, unas tremendas advertencias que realmente oro y deseo que nos hayan hecho reflexionar mucho, pero esas no son las palabras más fuertes. Esas no son las palabras, digamos, que el autor de Hebreos dejó para el final. Deja para el final, verso 13, salgamos pues a él. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Hermanos, porque cuando Cristo fue crucificado, y el verso 12 al final nos dice que padeció fuera de la puerta, tiene un significado muy importante, muy trascendental para la humanidad. Y aquí está el significado. Escuchen, Jesucristo fue crucificado y matado fuera de Jerusalén, en un lugar llamado la Calavera o el Gólgota, según Juan 19, no solo porque el Padre puso sobre sus hombros nuestros pecados, ¿verdad? Esa es una gran verdad. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y por eso fue tratado como inmundo Jesús y fue matado fuera de la puerta, ¿verdad?, de Jerusalén. No solo implica eso, apunta a eso, a que Jesús fue tratado como un impuro, sino además, muy importante, porque Jesús estaba mostrando a los judíos y a todo el mundo que para poder recibir todos los beneficios de la cruz de Cristo, una vez más, el perdón de pecados, la vida eterna, la purificación de las conciencias, los cielos nuevos y la tierra nueva,
Para poder recibir todo eso, era necesario que todos salieran del judaísmo, salieran de esa religión, porque el judaísmo no salva. El judaísmo se convirtió en una religión hereje de salvación por obras, porque todo lo asociado con el antiguo pacto, ellos seguían practicándolo pensando que por medio de eso serían salvos. Pero cuando Cristo vino, la sombra se desvaneció, ¿no es cierto? Vino la realidad y desapareció la sombra. Cristo dejó, lo estudiamos, la ley obsoleta, los sacrificios obsoletos. Dejó los días, fiestas, días de reposo, cultos en el templo, todo eso obsoleto, porque Cristo cumplió todo eso. Él es la realidad, Él es el cumplimiento de todo. Así que, hermanos, el judaísmo no salva. Escuchen esto, las raíces hebreas no te salvan. Ninguna religión te salva, ya sea una religión existente hoy o en el futuro. Ninguna religión te salva, solo Cristo te salva. Por eso también Dios nos sigue diciendo hoy a nosotros, sal fuera de cualquier sistema religioso. Sal fuera de ahí, sal fuera del mundo, sal fuera de cualquier doctrina que afirme que irás al cielo si haces oraciones o rezos diarios. Sal fuera de ahí. Sal fuera si piensas en una doctrina, en una religión que te dice que si ayunas o si haces peregrinajes o si haces buenas obras a tus vecinos, si te bautizas, si haces mandas o ritos te salva. Sal de ahí, porque si no lo haces vas a ir al infierno. Solamente por medio de Cristo y de la obra de Cristo puedes llegar a la salvación. Sal de ahí porque ninguna obra que hagas te salvará de la ira de Dios. Ninguna obra tuya en este mundo hará que ganes el cielo en el futuro. Porque si queremos ser salvos por obras, hermanos, Dios exige, Mateo 5, que nosotros seamos perfectos como nuestro Padre en los cielos es perfecto. Y solo hubo uno, y habrá uno que durante toda su vida siempre hizo obras buenas, perfectas y agradables a Dios. Y ese fue Jesucristo, el Dios hombre, quien fue tratado como impuro, pero no pecó, fue tratado como impuro y cargó sobre sus hombros nuestros pecados. Y por eso murió en el Gólgota, ¿verdad? Por eso murió fuera de la puerta, fuera de Jerusalén. Porque fue tratado como impuro, no porque él haya pecado, sino porque Dios puso sobre sus hombros, 2 Corintios 5:21, nuestro pecado. Pero también solamente hubo uno, que es Jesús, que vivió perfectamente, amó perfectamente a Dios siempre y obedeció perfectamente a Dios siempre para que entonces fuésemos hechos nosotros, 2 Corintios 5:21, justicia de Dios en él, para que su justicia fuese atribuida a nuestro favor. Y por eso solamente por medio de Cristo, solamente por su gracia, solamente por la fe en Él, todos los que creen en Él para salvación, otra vez, y estoy subrayándolo mucho, ¿verdad? Sin añadir ni una sola obra, ni un solo mérito humano, sino solamente por la fe en Él, somos salvos. Por eso, hermanos, podemos ser salvos si creemos en Jesús. Por eso, amigos, si crees que una religión te salva, sal de ahí, de ese entendimiento, porque no es un entendimiento bíblico. Sal de ahí y sigue a Cristo. Dios nos está diciendo hoy, sal del mundo, sal de los sistemas religiosos del mundo y sigue a mi Hijo. Porque yo lo he puesto como el único intermediario entre Dios y los hombres. Porque yo lo he puesto como una persona, el Dios hombre, que solamente en su nombre podemos ser salvos. Por eso sal del mundo, sal de cualquier sistema religioso en el mundo y sigue a Cristo, porque solo Cristo te salva y te acerca a Dios. Y si es necesario, vean el 13 al final, si es necesario, lleva su vituperio, es decir, soporta las burlas, soporta el rechazo, soporta el abandono de tus amigos, familia o sociedad, por una razón que nos anima mucho. Vean el 14. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces, sigue a Cristo a pesar de las burlas, a pesar de que expongas tu trabajo,
al no ceder a algunas cosas que te manda tu jefe, ¿verdad? Que son contrarias a la palabra de Dios. Sal de cualquier idea, sal de cualquier pecado, ¿verdad? Sal de cualquier tendencia en tu mente y tu corazón, sal de ahí. Y si es necesario, sufre. Porque aquí no está tu ciudadanía. Porque lo que puedas sufrir es poquito tiempo. Hay otra ciudad que nos espera. Recuerden, Hebreos 12 del 22 al 24, una ciudad que descenderá del cielo, ¿verdad? Jerusalén la celestial, y que será colocada por Dios en los cielos nuevos y tierra nueva. Un lugar donde habrá realidades, una vez más lo hemos dicho, espirituales y físicas. Ahí está nuestro lugar. Ese es nuestro estado eterno para siempre, donde ahí estará el Señor. Porque nos dice que ahí estará el Dios vivo, verso 22 del capítulo 12, Jerusalén la celestial, donde habrá millares de ángeles que estarán haciendo fiesta. Habrán los primogénitos, los salvos inscritos en el libro de la vida, donde está Dios el juez justo, donde está Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Somos de allá. Piensa en eso cuando estás sufriendo. Piensa en eso cuando estás pasando problemas a causa de Cristo. Porque es solo por un tiempo. En este lugar, lo sabemos, no habrá pecado, tristeza, llanto ni dolor, porque Cristo estará ahí enjugando toda lágrima, viendo por los suyos. Por eso sal del mundo y sigue a Cristo, imitando la fe de otros que imitan a Cristo, ignorando la falsa doctrina y aferrándote a la verdad, yendo siempre en pos de Cristo y no en contra de Cristo, ¿verdad? Y cuarto y último, mientras te involucras en la vida de la iglesia. Vean el 15. Así que, o por todo lo anterior, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Por medio de quién? ¿De quién? De Jesús, ¿verdad? Vean una vez más. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza. Con esto aprendemos que Dios solo acepta alabanza de personas que se acercan a Él por medio de la fe y obra de Jesucristo. No podemos pensar que cualquier persona puede alabar a Dios, adorar a Dios, si lo hace por medio de mandas, ritos, santos. No es así. Dios acepta únicamente alabanza y adoración de personas que llegan a Él por medio de su Hijo. Así de exclusiva es la adoración que Dios demanda. Solamente hay un camino para llegar a Él. Solamente hay una alabanza que Dios acepta, el Padre, y es por medio de Jesucristo. Dios solo acepta adoración de personas que reconocen no solamente a Jesús como el Hijo de Dios, no solamente a Jesús como una persona con dos naturalezas, plenamente hombre y plenamente Dios, sino también de personas que reconocen que la cruz de Cristo es suficiente para salvar. Entonces, el Evangelio, hermanos, la salvación es exclusiva. No hay muchos caminos, ¿verdad? Como muchos piensan. Es que todas las religiones te llevan al cielo. Todas las creencias, no importa lo que creas, todo apunta lo mismo a Dios. No, con esto vemos que Dios acepta únicamente alabanza por medio de ¿quién? De Jesucristo, de Jesús. Por eso abandona cualquier sistema religioso. Ninguna religión te salva, ninguna. Solo Jesús. Solo este Jesús, el Dios hombre, ¿verdad? Una persona con dos naturalezas, pero también solo Jesús, que con su cruz salva a las personas. Jesús que Dios atribuyó sus pecados, tus pecados, para ir a la cruz y morir por ti, para pagar tu condena. Pero Jesús también que vivió la vida perfecta a tu favor. Si tú crees en Jesús y en esta obra de Jesús que hizo a favor de pecadores, entonces puedes tener la certeza, la seguridad de que te puedes acercar a Dios, alabarle, adorarle, y entonces Él escucharte y aceptar tu adoración. Con esto, una vez más, se derrumba esta idea muy arraigada de que cualquier sistema o religión, sea el catolicismo, sea el hinduismo, sea el budismo, lo que sea, te lleva al cielo. Es una mentira diabólica. Solo Jesús, y solo la obra de Cristo te salva. Solo Él, Cristo, te acerca a Dios. Solo Cristo te salva de la ira de Dios. Solo Cristo te concede ser un adorador exclusivo de Dios. Ese es Cristo. Y noten que nuestra alabanza debe de ser de dos formas. En el 15, digamos que vocal y operacional. Vean el primero, vocal, con fruto de labios que confiesen su nombre.
Esa es la primera, digamos que forma o manera en que alabamos al Señor, con fruto de labios que confiesen su nombre. Pero vean la segunda manera, y a veces perdemos mucho de vista esto, ¿verdad? También debemos alabar a Dios con nuestras vidas santas. Vean ahora el verso 16. Y de hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Todavía tenemos que llegar al Señor ofreciendo alabanza. Todavía tenemos que llegar a Dios a ofrecerle algo. Y Dios nos dice, ofréceme alabanza por medio de mi Hijo Jesucristo al estar declarando y confesando mi nombre. Y lo hacemos de manera muy intencional cantando, ¿verdad? Pero también nos dice Dios, Él espera de sus hijos, acércate a mí por medio de mi Hijo y dame alabanza, dame adoración con tu vida, con tu forma de vivir, con tu forma de pensar, con tu forma de hablar, haciendo el bien, ayudando a los hermanos en la iglesia. Por eso es el cuarto y último punto. Sal del mundo y sigue a Cristo. Al involucrarte en la vida de la iglesia, al cantar con los miembros de la iglesia, al servir a tus hermanos en la iglesia, porque Dios espera esa alabanza tuya. No nada más que le cantes, sino que vivas una vida piadosa. Hermanos, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Porque Pedro nos dice, aludiendo al Antiguo Testamento, sed perfectos como vuestro Padre es. Y seamos santos, ¿verdad? Busquemos la santidad porque Él es santo. Primera de Pedro 1:15. Dios se agrada cuando le cantamos y cuando actuamos. En otras palabras, a Dios le gusta, Dios se deleita cuando Él escucha nuestras voces que le cantamos, cuando confesamos su nombre mientras oramos a Él, pero también cuando observa nuestras vidas. Él se agrada cuando le honramos con vidas piadosas. Y para salir del mundo y seguir a Cristo, es necesario alabar a Cristo una vez más en el contexto de la iglesia. Porque el verso 17 cierra esta sección diciendo, obedeced. Y la idea es, sean persuadidos. Sean persuadidos, vean por quién, por vuestros pastores o líderes, y sujetaos a ellos. Obvio, mientras ellos, verso 7, hablan la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la idea de este versículo 17. Obedece, es decir, sé persuadido por tus pastores o líderes y sujétate a ellos, una vez más, según el contexto, mientras ellos hablan la palabra de Dios. Sé persuadido por ellos y sujétate a ellos. No a lo que ellos dicen, sino a lo que ellos predican de la Biblia. Sé persuadido por ellos. Y hay una razón, véanlo ahí, porque ellos velan, es decir, ellos cuidan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y con esto vemos, hermanos, de manera implícita, la importancia de abrazar la membresía de una iglesia local. Porque con la membresía en una iglesia local, lo que tú estás haciendo es reconocer a tus hermanos dentro de la iglesia, públicamente ante ellos. Reconocerlos para servirlos, para amarlos, para orar por ellos, para estar con ellos desarrollando los dones que Dios te ha dado. Por eso es importante la membresía, porque tú estás reconociendo delante de Dios y delante de tus hermanos que son familia de Dios y que entonces tú vas a servirlos a ellos con los dones que Dios te ha regalado. Por eso es importante la membresía, porque con ella identificas una vez más a tus hermanos, pero también reconoces a tus pastores, porque el autor de Hebreos nos dice que sean persuadidos por sus pastores, no por los pastores de otras iglesias, ¿verdad? No es por los pastores ahí que predican y que gracias a Dios los tenemos por internet. No, sé persuadidos por los pastores tuyos en una iglesia local, que tú has reconocido como tus pastores mientras ellos predican la palabra de Dios. Sé persuadido por ellos mientras ellos hablan la palabra de Dios. Entonces, con la membresía, hermanos, lo que estamos haciendo es reconocer a los miembros de una iglesia, a nuestros hermanos y servirlos. Y también estamos reconociendo a los pastores para ser persuadidos por ellos. Y los pastores
Entonces, cuando una persona se compromete y dice, quiero estar en una iglesia local, entonces los pastores darán cuenta sobre esos hermanos. Los pastores no somos, digamos que no somos responsables de personas que vienen de vez en cuando a la iglesia, que nunca se comprometen, que no los podemos identificar, ¿verdad? No, de aquellos que han hecho un compromiso con Dios, de reconocer a sus hermanos y reconocer a los pastores. Ahí estamos los pastores para entonces dar cuenta a Dios por sus vidas. Este es un cargo solemne no solamente para los pastores, sino para los congregantes, ¿verdad? Porque somos llamados a ser buenos administradores de la gracia de Dios, de los dones de Dios que Él nos ha regalado. Acá vemos una dinámica muy linda dentro de la iglesia. Los pastores debemos de estar predicando únicamente y exclusivamente la palabra de Dios, no ideas, ¿verdad?, nuestras. No, solamente la palabra de Dios. Debemos estar aconsejando no en función a nuestra experiencia, no, debemos estar aconsejando bíblicamente a otros. Pero también los hermanos en la iglesia, todos debemos de someternos al gran pastor, ¿verdad? A Jesucristo, por medio de la palabra de Cristo. Por eso el autor de Hebreos nos dice, mira, sé persuadido por los pastores mientras ellos están hablando la palabra del gran pastor. Sé persuadido por ellos. Sométete a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Y a los pastores nos dice, ten cuidado de estas ovejas porque no son tuyas, son del gran pastor. Y cuando dice ahí que van a dar cuenta, es decir, van a dar palabra, van a dar logos, ¿verdad? A logos de Dios al final. Y deben someterse, debemos someternos todos, incluso entre nosotros, porque si no lo hacemos, la dinámica se vuelve muy empedrada, digámoslo así. Primero porque las ovejas no obedecen los mandatos, ¿verdad?, de ser persuadidos por los pastores y someterse a ellos. Y segundo, porque los pastores pastorean sin gozo, ahí todos quejándose, ¿verdad? Nada de esto, nos dice el autor de Hebreos, es provechoso para ti ni para él. Es una dinámica, se convierte en una dinámica muy fea. Así que involúcrate en la iglesia, porque una forma o manera de salir del mundo y seguir a Cristo no solamente es imitando a otros, no solamente es identificando el error y abandonándolo, no solamente es haciendo esto, sino involucrándote en la vida de la iglesia, involucrándote ahí, mientras creces en el conocimiento de la palabra de Dios y alabas a Dios, no solamente cuando le cantas, sino cuando vives una vida que le agrada a Dios, cuando participas de manera muy activa y bella en la iglesia, cuando reconoces a tus hermanos, ¿verdad? Cuando reconoces a tus hermanos para servirlos otra vez con los dones que Dios te ha regalado, pero también los reconoces como aquellos que pueden venir a exhortarte, animarte a pensar bíblicamente, porque a lo mejor no estás instruyendo bien a tus hijos, porque a lo mejor estás con algún pecado que estás practicando continuamente. Involúcrate en la vida de la iglesia. Comprométete en una iglesia local que procura ser bíblica. Reconoce a tus pastores, reconoce a tus hermanos. Porque Dios nos dice, sal del mundo y sigue a Cristo de esta manera. Al estar involucrado en la vida de la iglesia local. Otra vez, no somos llaneros solitarios, nos necesitamos. Lo vemos aquí, ¿verdad? Imita la fe de otros, mientras esos otros imitan a Cristo. Sométete, ¿verdad? Sé persuadido a la palabra de Dios por medio de otros que te enseñan la palabra de Dios. Alaba a Dios. Sirve a tus hermanos. Identifica el error, abandónalo. Ten cuidado de los falsos maestros. Ten cuidado del error. Sal de cualquier sistema religioso. Sal de cualquier idea de que con cualquier mérito tuyo llegarás al cielo, porque esto es imposible. Sal del mundo y sigue a Cristo. Oremos.